En la era de la inmediatez, donde la ansiedad está a la orden del día, bancar el proceso se convierte en una odisea imposible. Ni que hablar en una instancia judicial, mucho más si es una cuestión familiar. Hoy nos acompaña Juli, da testimonio de su tránsito y da fe de que los procesos son incómodos, dolorosos y que llevan tiempo, pero también que son inevitables y que hay que atravesarlos con la mayor entereza y conciencia posible, aunque duelan. La diferencia está en cómo elegimos hacerlo, y solas no es la opción más sabia. Hay muchos momentos complejos que requieren no solo de compañía, sino también de sacar a relucir todas las herramientas que tengamos a disposición para poder sortearlo de la mejor manera. Acá nos compartimos. Juli, ¿cómo estás? Bueno, gracias primero de todo por venir, por estar y por compartir. Sé que es una instancia difícil, de mucha exposición. Venimos hablando de violencia en muchas formas y de cuán difícil a veces se hace la vida de un montón de mujeres intentando sobrellevar el día a día, maternando en soledad y a veces mucho peor, maternando a contraviento con un padre o un progenitor que la complica, la hace difícil y duele. Duele en primera persona y ni que hablar que también duele en relación a cuando uno mira a sus hijos, ¿no? Eh, Contanos, básicamente tenés un camino muy largo ya transcurrido, sos muy chiquita, pero tenés un camino muy largo transcurrido y recorrido judicial. Sos de la tanda que se casó, que eligió casarse, que eligió descasarse o divorciarse, y nuestro vínculo empieza en base a una instancia y una consulta por un reclamo de actualización de alimentos. ¿Querés contarnos cómo fueron esos primeros pasos lamentables, ¿no? Pero bueno, primeros pasos al fin en el terreno de lo legal? ¿Cómo fue tu divorcio? ¿Cómo fue tu primer reclamo de alimentos? ¿Cómo estamos y cómo llegamos a esta segunda instancia y a esta posibilidad de pensar otra vez volver a tener que reclamar lo que ya en su momento reclamamos? Me casé con 22 años, tomamos decisión de divorciarnos de común acuerdo con 24 años de mi parte y yo tenía, en ese momento, teníamos en conjunto una niña de 2. Okay. Al decidirlo de común acuerdo fue bastante ameno, fue una decisión que la tomamos en conjunto, parecía todo bastante dinámico, fue ágil el trámite y dentro de ese proceso de divorcio incorporamos lo que involucraba cuota alimentaria y régimen de visitas. Durante un tiempo, tal vez se puede decir un año, fue cumplido en buenos términos desde la buena voluntad de cumplir en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo emocional, teniendo en cuenta que era un padre presente y una persona que contemplaba de alguna manera las cuestiones o las necesidades reales que, que involucraban a nuestra hija. Pero después de un tiempo las cosas se fueron modificando y en especial el cambio más brusco que surgió fue en torno a que la persona que, bueno, el padre de mi hija decide de manera voluntaria dejar su trabajo, según él, por algo mejor, un trabajo, un ingreso que le permitía tener otro ingreso, otro poder adquisitivo. Y lo que se modificó en ese entonces fue que nuestro acuerdo estaba regulado por el 20% de su ingreso que estaba registrado, que era un empleo estatal. Y de pronto eso dejó de estar. Dejó de existir. De manera unilateral. Y ese ingreso que él supuestamente surgía como mejor posibilidad,
en apariencia era en negro, no estaba registrado. Así que después de un tiempo esperando que exista la buena voluntad que tuvimos desde el momento en el que nos separamos, al no surgir, sentí la necesidad de recurrir a una instancia que me acompañe en el proceso de poder pedir algo que le correspondía a mi hija, que es tan básico como alimentos. Juli, dijiste, me quedé colgada en una palabra que usaste, que es agilidad del proceso, como que el proceso fue ágil. Yo creo, trabajo de esto, si hay algo que no es ágil, es el derecho. Es tedioso, es cuesta arriba y sin dudas el divorcio, más allá de que haya sido en esa instancia de común acuerdo y convenido y con buena voluntad, esto, ¿no? En algún momento hubo un quiebre, un dejar de estar, un elegir estar de una manera diferente que lo hace, que es muy difícil sostener una vincularidad cuando uno deja de estar en presencia, ¿no? Es difícil sostener este vínculo con el otro y de coparentar, que hoy es una palabra que se usa mucho, pero que cuesta mucho implementar. Y cuando contaste recién la historia del papá de tu hija en relación a esta decisión unilateral de, sin tomar registro de la responsabilidad de que había una menor por la que había que responder, velar y cubrir sus necesidades básicas, presentaste una demanda o un incidente de aumento de cuota. Básicamente, ¿qué te movió a ese reclamo? ¿Qué te llevó y cómo fue, ¿no? Porque del otro lado, a mí me pasa tener que compartir, insistir mucho a las mujeres con las que trabajo y a las que acompaño en que es muy difícil construir un expediente. Juntar la prueba, hacerse de los tickets, ordenar las ideas de la economía doméstica, ver en realidad cuáles son los gastos de nuestros hijos, a dónde está puesta nuestro recurso, nuestra fuerza y demás. Entiendo que no debe de haber sido fácil el primero. Ahora uno, como decimos siempre, ¿no? Uno saca musculatura y se entrena, es algo en lo que no quisiéramos, pero sucede. ¿Cómo fue aquella primera vez? ¿Qué implicó de vos? Primero, un desgaste emocional tremendo, porque a veces uno no puede entender cómo hay que hacer saber cuáles son las necesidades reales, porque nada, está de manifiesto, es algo tan claro y explícito. Y bueno, el desgaste de tener que explicar y decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos necesitando o estos son los gastos y después lo que más cuesta, o al menos en mi historia personal lo que más me incomodó fue esto de hacer como un caso omiso o un desinterés en torno a eso. Entonces, bueno, tener que recurrir a una instancia legal sí o sí para poder darle un ajuste y un encuadre a la necesidad. Porque no hay otra forma. No. Tiene que estar escrito, porque si no pareciera que hay personas que no dan cuenta de lo que es una realidad. Tuviste la suerte, Juli, también, que no es suerte, uno la construye y muchas veces también a uno la ayudan. Yo en esto creo en la potencia de la tribu. Seguramente, más allá de que te tocó maternar muy sola, debe de haber habido, o al menos ojalá hubiera habido, y contanos si sí o si no, una red de contención. ¿Cuán importante fue, si es que estuvo, y cuál fue el aporte? Porque vuelvo otra vez, para mí el reclamo es como muy solitario, el camino, que es algo que cuesta mucho entender. Sí. El reclamo en sí mismo es muy solitario. Sí, total. Y en un primer momento uno siente que todo lo puede, porque bueno, las madres somos así también, sí. Un poco que nos llevamos todo por delante en cuanto a las cuestiones necesarias de nuestros hijos.
pero sí en el medio uno se va descubriendo como, no como tanto mamá, sino como mujer, y evidenciando todas las necesidades que uno tiene en lo emocional y en esto, que si alguien me da una mano para, no sé, llevarla a una actividad, yo puedo ir a terapia, por ejemplo. Seguro. Fundamental, súper necesario poder crear una red de contención. A veces, no sé, funciona como tal mi mamá, o a veces que mi mamá también obra como niñera de él, a veces mi pareja, y hasta a veces incluso creo que en este momento no ellas no lo sepan, pero las madres de las amigas de él, cuando las invitan una tarde a jugar, Sí, se vuelve en contención. tal por cual, supuesto que sí. sí. Sí, claro. No sé, me permite a mí, por ejemplo, estudiar o ir al gimnasio, cosas y cuestiones básicas que dentro de tal vez una familia constituida no se contemplan, porque se pueden pasar la posta y tener una dinámica diferente que permita a todos los integrantes desarrollarse en algún ámbito que deseen o que Sí, quieran. en el ámbito propio, personal, Sí. individual, ¿no? Sin perder la individualidad, que incluso tendría y debiera de ser así, aún parentando o coparentando separados. Separados, sí. Esto que dijiste recién de pasarse la posta, no tendría que ser exclusivo de vivir en una familia convencional o compartir un mismo techo, sino que tendría que ser el interés conjunto que mueva el cuidado Sí. esencial de los hijos. Sí, yo considero que debería ser así, con una base desde el diálogo, pero ¿sabes qué? Hay una realidad, creo que es innegable y no generalizada, pero sí hay muchos varones que deciden tener hijos pero no ser padres. No, es algo que está generalmente naturalizado. Sí. O ser padres ocasionalmente para la foto. Es el fin de semana que le corresponde, ¿no? El que tiene ganas, o el día del padre o el día de su cumpleaños, en fechas muy específicas y particulares. Entonces, bueno, desde esa premisa ya uno... a mí lo que me pasó particularmente fue que me cansé de pedir, de estar en el teléfono y diciendo, che, necesito ir a trabajar, necesito ir al médico, necesito ir a terapia. Y como no encontraba respuesta, bueno, no me quedó otra que arreglármelas solas. ¿Está mal? Tal vez sí. Pero también sabemos que, bueno, lo que podemos exigir judicialmente tiene que ver con una cuestión, no sé si dinero, pero es a lo único que podemos hoy. Sí, yo creo que recurrir. lo judicial muchas veces, más allá de tener una sentencia favorable o una cuantificación de una cuota de alimentos, por supuesto la cuantificación nunca llega a cubrir lo real de eso que uno necesita, sí viene a confortar de alguna manera con una satisfacción personal de evidenciar, de poner de salir a haber defendido lo que corresponde y mínimamente de nombrar lo que esto hablábamos hace un rato hoy, Sí. ¿no? De ponerle palabra a la situación. Otra pregunta. ¿Qué pasa con esa nena que es tu nena, pero bueno, yo también soy mamá divorciada y tal, y me tocó maternar también con nenas muy chiquitas, y creo que es la situación de un montón de mujeres? Creo que las mamás solemos tejer hilos invisibles para crear la figura de un papá pseudo presente. Creo que en eso tenemos un máster, somos muy buenas creando una ilusión óptica y caemos en un montón de situaciones, y me permito compartir una que vos hiciste muy íntima y creo que es replicable, yo también lo hice, es, che, está la reunión che, te paso, vamos a hacer tal actividad para que estés. Oficiamos muchas veces, más allá del rol materno, de secretarias de quienes fueron nuestras parejas. Total. Y los educamos y les mandamos un cronograma de paternidad para que vean si tienen ganas de ser padres presentes. Sí, sabes que con eso trato mucho
la cuestión particularmente emocional de no o dejar o erradicar de coserle los errores. ¿Por qué? Porque yo mando la invitación, no enmendar. mando la invitación, no tiene eco, no se recibe del otro lado, a esa invitación no concurre y después está la pregunta del otro lado. Che, mi papá no vino, no estuvo, no vino a mi cumpleaños, ¿vos no lo invitaste? No, sí lo invité. Lo que pasa es que capaz que estaba trabajando. Capaz Tiene la justificación, que no ¿no? Para pudo. que duela menos. Sí, suele suceder eso. Pero bueno, con el transcurso del tiempo también una va aprendiendo y va modificando de que hay realidades que son innegables y de que es su historia y yo no la puedo modificar. Y no tengo ese rol tampoco. Nadie saca el dolor tampoco No, de lo tal cual. inevitable, ¿no? Ni el cuestionamiento que un montón de mujeres solemos tener de por qué nos ponemos en determinados lugares. ¿Cómo lo procesa tu nena esto? ¿En qué lugar ubica a su papá? Otra situación compleja es muchas veces, que no es tu caso, pero muchas veces el enojo o el no trabajo. Yo insisto mucho en que para poder llevar adelante un proceso judicial, Juli, tenemos que estar listas. Tenemos que tener ganas de que esta situación de verdad nos transforme, porque si no, no tiene sentido, si no nos quedamos en el mismo lugar, ¿no? Del reclamo, del reproche, del enojo. Me parece que lo más valorable que tiene es crecer y evolucionar en pos de. Y creo que acá nos ubica o el reclamo nos pone en un lugar de mucha madurez, que es lo que siempre hablo con vos y el motivo que nos lleva a estar acá y compartir esta historia que no tiene que ver con reclamar nada, sino con exigir lo mínimo que corresponde, con expresar lo que está sucediendo, con poner todo sobre la mesa y ver qué es lo que elige el otro hacer. ¿Cómo te ve tu nena y qué ve de esta mamá y cuál es la exigencia o el reclamo en relación a su papá, ¿no? De esto, porque la que está 24/7 dando respuesta a esa hija en absoluta presencia ante la ausencia o no, sos vos, como muchas otras mamás, ¿no? Creo que hoy sos portadora de la voz de la realidad de muchas mamás. Sí, yo creo que ella, después de un tiempo, también como que fue mermando o de alguna manera se fue cansando de demandar, de preguntar y de que las respuestas nunca sean suficientes. Porque yo tampoco las tenía, no tengo respuestas, porque uno resulta inexplicable a encontrar las palabras para hacer saber a una criatura de esta situación. ¿Cómo me ve ella? La verdad es que desconozco. Nos enteraremos dentro de, no sé, sí, 20 años. Ojalá que bien, porque bueno, dentro de lo que uno como madre puede hacer, siempre lo hace con amor. Así que, nada, ojalá que bien. Y en cuanto a lo que mencionaste sobre cómo hay que estar preparada para enfrentar una demanda o un proceso, yo creo que sí, que hay que tener una reserva extra de energía. Pero además de eso es muy importante para mí buscar espacios seguros como es este para mí, donde particularmente en mi caso fue tratado y abordado de manera integral desde todos los aspectos. Así que creo que eso forma parte de lo más importante, que tomar la decisión correcta al momento de iniciar, porque eso agiliza, sí, y le brinda otro, qué sé yo, otro poder a la situación, porque ya de por sí es negativo. Ya de por sí es cansador, es agotador esto de tener que estar filtrando todo el tiempo, bueno, a ver qué consumimos, a ver, uy, mira, este gasto no lo tenía en cuenta, y de pronto cuando uno se encuentra con el general de los gastos, decís, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo yo pude? ¿Cómo realmente se logró? Y bueno,
nada, no dejo de sorprenderme de mi parte y de muchas personas que conozco que se encuentran en la misma situación, como siempre las mamás encontramos la manera. Sí, es súper poderoso. Sí. En general, y aparte, bueno, a mí lo que me explota la cabeza es ver que en general hay otras mujeres que sostienen a mujeres, ¿no? Es Siempre. el rol de tu mamá, el rol de las mamás amigas Sí. amigas de la gorda. En general, el entretejido, el entramado. Tiene que ver con lo femenino. Es que creo que nosotras estamos en conocimiento y empapadas de lo que ocupa una tarea de cuidado. Como cuida una mamá, no hay. Pero bueno, una mamá también necesita ser cuidada. Sí, y esto, ¿no? Y habilitar espacios, yo creo que es importante educar a las masculinidades y habilitar el rol de un paternaje tierno, sensible, presente, que bueno, que me parece que nos falta un montón. Es un ideal. Vamos a. Juli, última antes de... la típica para cerrar. Consejo. ¿Qué le dirías a cualquiera? Porque hay muchas, a mí es una de las cosas que me encantaría poder compartir y es una de mis inquietudes, hablaría todo el día de esto. ¿Qué les dirías a quienes están en ese gris, ¿no? De sí quiero, pero no estoy segura qué, y al final para qué voy a hacer esto, y no va a ser de gusto, no tiene sentido, mejor me quedo piola. Me parece que nos pasó, yo me acuerdo que a mí en lo personal y desde un lugar que lo re puedo hablar, a mí me costó mucho el reclamo de una cuota de alimentos en su momento. Exigirlo me hacía sentir muy culpable. De hecho, este espacio surge por la entrevista que tuvimos juntas, que me dijiste, me siento muy culpable de tener que estar otra vez De nuevo, en esta situación. Me convierto estoy en un lugar muy incómodo para mí. Te pregunto, ¿vale la pena? ¿Qué le dirías a quienes están ahí? Yo diría que este es el único camino. Okay. Sobre todo cuando no funciona el diálogo, cuando no hay otra manera. Creo que las palabras se las lleva el viento y lo más importante es que esté todo escrito, que tomar la decisión después con el tiempo otorga un montón de libertad y un montón de paz. Y que esto que conversábamos también, que tiene que ver con que no hay múltiples factores que modifican una sentencia que uno ya percibe como, bueno, el final del túnel y listo, hasta acá llegué y hasta acá terminé. Y a veces no, a veces se necesitan nuevos refuerzos porque parece ser que a los progenitores suelen olvidárseles que los pibes crecen, que van teniendo una vida. Tal cual. Así que me parece que es el único recurso y que está habilitado y que elegir un buen lugar de nuevo forma parte de la decisión inicial más importante para poder darle curso. Sí, y hacerlo con cuidado, para todos, fundamentalmente. Juli, gracias. Gracias por este voto de confianza.